Esta es Éxitos 90. Secapsi presenta Capacidades al Límite, un espacio educativo donde un grupo de profesionales darán lo mejor de sí para orientarle en los temas concernientes a la discapacidad, inclusión, accesibilidad, salud mental y física. Conversaremos con un personaje destacado de nuestra sociedad, más el acontecer nacional e internacional. Desde ahora, disfrute y aprenda de Capacidades al Límite. Muy buenos días a todos los amables oyentes que nos sintonizan cada sábado por esta Éxito 90. Estamos al aire con Capacidades al Límite, un programa lleno de información para aprender, información para informarnos de lo que está pasando en nuestro país. Esta es una producción de la licenciada Ana García, del licenciado Ramón Gil, Sergio Almonte y quien les habla José Fernández. Hoy tenemos en la entrevista central una entrevista muy interesante con nuestro querido Omar Reyes, médico nutriólogo pediátrico, y hablaremos del síndrome metabólico y alimentación. Un tema muy, muy importante. Así es que, dígame Ramón, ¿cómo vamos? Sí, primeramente, buenos días Santiago, Ciudad Corazón, buenos días José, a Nilson como siempre en los controles, al doctor Omar Reyes que nos acompaña en el día de hoy y a todos esos radio oyentes que cada sábado nos acompañan en este programa que ya es una costumbre. Bienvenidos sean todos una vez más. Adelante José. Sí, vamos con las informaciones generales. Señores, vuelve otra vez el frente frío. Habrá mucho frío en estos días, un frío agradable, que a mi amigo Omar le gusta ese frío. Qué bien. Lo de agradable, eso depende. Ramón siempre con la de habrá lluvia, habrá mucha lluvia y mucho frío. Eso es interesante. Por otro lado, señores, yo no sé qué está pasando con la salud mental en nuestro país. En los últimos días hemos escuchado tantas muertes por agresión que eso no tiene. Yo pensaba anoche, Dios mío, esto no tiene como sentido todo lo que está pasando, qué es lo que está pasando con la sociedad. Miren, el día de ayer un hombre mató a su vecino en Los Alcarrizos por nada. El vecino iba caminando, salía a caminar todos los días, iba caminando por la calle y él lo agredió y lo golpeó hasta quitarle la vida. Escucharon también esta semana que aparecieron 4 cuerpos decapitados en la frontera de 4 mujeres supuestamente haitianas. Según las informaciones que he podido recoger, las 4 mujeres habían sido deportadas de Puerto Rico y pertenecían supuestamente a una organización delictiva que tiene el señor Barbecue en Haití. Jimmy Cherizier. Ese mismo, para venderla a personas que soliciten su servicio, pero que la atraen ofreciéndole trabajo tanto en Dominicana como en Puerto Rico. Entonces, cuando ya no se le pone difícil la cosa, lo que hacen es quitarle la vida. Por ahí también vi una noticia de una madrastra que le quemó las manos a una niña que tiene quemadura de 2º y 3er grado. Yo no puedo entender cómo tú puedes coger una niña y quemarle las manos. Está el caso también de la hermana que en un arranque de rabia le entró a tiro al esposo y a ella, matando a su propia hermana. Vi también un video de un hijo bañando a su padre ya envejeciente y golpeándolo y diciéndole: lo mejor es que te mueras, que tú haces vivo. Yo no entiendo de verdad qué está pasando. Vi también anoche en las noticias en Santo Domingo que un joven estaba sentado con su pareja hablando tranquilamente cuando de repente se llegaron 3 personas y le entraron a machetazos y lo mataron, supuestamente de una banda.
No sé, de verdad no entiendo qué está pasando con la salud mental. Pero también los medios no se frenan. No es que dejen de informar, pero si uno nota, y cada vez que uno lee en los medios, solamente uno lee noticias terribles. O sea, no tienen una sola buena noticia, algo positivo de qué informar también. Se esmeran en que nosotros tengamos la sensación de que el mundo se nos está cayendo encima. Y según Chomsky es una estrategia para mantener a la gente preocupada de alguna forma. Ya eso más profundamente habría que analizarlo. Eso es increíble, pero bueno. Hoy día 7 de febrero se cumplen 40 años de la caída de la dictadura de Jean-Claude Duvalier en Haití. Marcó un hito histórico en el Caribe. Un día como hoy, 7 de febrero de 1986, Haití puso fin a una de las dictaduras más prolongadas y represivas de la historia. Sí, esa es la de Papa Doc, que le dejó el gobierno a su hijito, Baby Doc, que murió no hace mucho, por cierto, hace como 4 o 5 años, y regresó a Haití pretendiendo volver a ser candidato y elegirse para presidente. No se le dio porque los haitianos se pusieron a una y le cerraron el paso, pero él intentó volver. Murió en Haití. Murió en Haití, exactamente, pero fue una de las dictaduras más fuertes que pudo vivir. Ahora, en esa ocasión, el pueblo haitiano se rebeló y pudieron solucionar. ¿Sabe qué decía? Hace unos años yo estuve haciendo un curso en la Pucamaima de historia dominicana e historia haitiana, y una intelectual de Haití, Rachel Doucet, decía que el pueblo haitiano solo se ha puesto de acuerdo 2 veces en toda su historia. Uno fue en el año 1791 para la revolución haitiana, que comenzó en el 1791 en Bois Caimán, y la segunda vez que se puso de acuerdo el pueblo haitiano fue cuando eligieron a Jean-Bertrand Aristide. Pero que después de eso nunca más el pueblo haitiano ha logrado ponerse de acuerdo en una idea y trabajar una idea y en una misma dirección, que son los únicos 2 hechos históricos que ella recuerda en la que el pueblo haitiano ha estado a una, y han sido esos 2 momentos. Bueno, es un pueblo dividido. Muy dividido. Hay cosas que la gente desde este lado no entiende. Haití tiene negros y mulatos, y los negros y los mulatos han tenido una lucha histórica por el poder en Haití. En este lado de la isla no tenemos ese problema. Aquí usted puede ser blanco, mulato, negro, y si usted tiene aspiraciones presidenciales o de algún cargo congresual o municipal, no se le toma tan en cuenta, claro, con la excepción de Peña Gómez, a quien se le tomó muy en cuenta, pero de ahí para allá no ha habido ningún otro problema. Pero en Haití hay unas divisiones raciales interesantes que de este lado de la isla no se conocen tanto. Bueno, pues en la actualidad Haití está pasando por un proceso, supuestamente van a hacer elecciones, va a haber un nuevo representante. Mientras las élites, José, de Haití estén controlando todo y les salga bien el negocio y estén apoyados por países supuestamente civilizados que le dan apoyo a esas élites para apoyar a esas bandas para poder hacer negocio, Haití no tiene posibilidades de cambiar. Lo primero sería frenar un poco a esas élites que no permiten el desarrollo de Haití porque ganan con la crisis. Entonces la crisis es un gran negocio para las élites haitianas, y mientras eso esté pasando así, Haití no tiene ninguna posibilidad de salir de esta crisis ni de los problemas históricos que tiene, porque son las élites que lo tienen secuestrado. Además tenemos que recordar que en Haití no hay una identificación de las personas, o sea, ellos no tienen cédula, no tienen nacimiento, entonces ir a unas elecciones está complicado de momento. Muy complicado. Cuanto a infraestructura se complica también, pero... Y sin instituciones. Exacto. O sea, un país, lo que forma un país son las instituciones. Tú en este país al menos puedes ir a las instituciones. Que tengan deficiencias, sí la tienen, pero existen instituciones. Y en los países que existen instituciones hay posibilidad de funcionar. Pero Haití no tiene ninguna posibilidad de funcionar sin instituciones que respalden al ciudadano para de diferentes cosas. Lamentablemente he visto siempre que en Haití todo se resuelve matándose entre ellos mismos. Algo que yo nunca he entendido. Esa no es la solución. Bien, señores,
seguimos en el centro de capacitación para ciegos esperando ser reubicado. Seguimos a la espera. Es lamentable y triste escuchar cómo los padres llaman. ¿Y qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué van a hacer? Y nosotros tenemos prácticamente las manos atadas. Estamos dependiendo de las autoridades que terminen de resolver nuestra situación. Destacar que aquí la regional, señor Pedro Pablo, como dijimos la semana pasada, y la señora Denise Molina están haciendo un trabajo excelente, se mantienen constantemente en comunicación con nosotros y sabemos que tienen las mejores intenciones. Todo depende que Santo Domingo apruebe y llamamos a la conciencia de esta gente que, bueno, pues que tomen en cuenta el centro y sepan que el centro les rinde un gran servicio a la comunidad y al Ministerio de Educación. Sí, y a las personas, José, a los padres que tengan un poquito de paciencia, que no es culpa del centro, y eso todo el mundo lo entiende, porque el centro en todo momento está dispuesto y quiere dar servicio, pero la situación momentánea es lamentable y hay que tener un poquito de paciencia hasta que todo pueda volver a la normalidad. El centro está deseoso y ansioso de dar el servicio, pero hay que darle un poquito de tiempo hasta que se pueda reubicar y se pueda seguir, se pueda continuar con este servicio invaluable que el centro le da a los ciudadanos, a los niños, a los adultos, a todo el que lo necesita. Mantenemos la fe de que todo va a estar bien. También recordarle a las autoridades que el tiempo que se pierde en las terapias que no se dan a los niños es un atraso para una inserción, y también eso influye mucho. Por eso la preocupación de los padres, que en el centro lo entendemos totalmente, entonces nos gustaría que dieran esa mano amiga, que sabemos que está ahí, para encontrar el local lo antes posible. Excelente. Vamos a esperar. Yo tengo la fe, tenemos la fe de que eso va a ser así, que todo se va a resolver lo más rápido posible. Y ya para finalizar, los tomateros dejan fuera a los Leones del Escogido. A República Dominicana, José. No, ahora son los Leones. El sábado eran los Leones. ¿Por qué hoy es República Dominicana? Dejaron a la República Dominicana. Avanzan a la final de la Serie del Caribe. Los tomateros de Culiacán o México Verde, como fue llamado, porque habían dos equipos de México, sellaron su pase a la gran final de la Serie del Caribe tras imponerse en marcadores 9-4 a los Leones del Escogido, equipo que representa a la República Dominicana. Bien, señores, hasta aquí informaciones generales. Los dos México a la final. Los dos México a la final. Se le dio finalmente a los mexicanos. Al final México va a ganar. Sí, no, claro. Contra o sea, es una serie excelente. En México, Serie del Caribe en México, entre México. Entre México. No, qué bien una se serie le dio. Mexicana. Sí, y que pierda Santiago Gil. Vamos a la primera pausa. Usted está escuchando Capacidades al Límite. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención psicológica y asistencia médica, ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Personas con discapacidad o referidas del Ministerio de Educación no pagan. En CECAPSI seguimos haciendo de la inclusión un compromiso de todos. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Es el momento de nuestro tema central. El doctor Omar Reyes es médico nutriólogo con una maestría en nutrición clínica pediátrica. También es parte del equipo de profesionales del Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI. El tema que nos trae el doctor Reyes en el día de hoy es síndrome metabólico y alimentación, un tema de mucha actualidad y necesario
en esta época de tanta obesidad y enfermedades relacionadas con una alimentación deficiente. Bienvenido, doctor Reyes. Es un placer para mí estar aquí como siempre. Yo soy parte ya del programa. Y el tema de hoy es muy interesante porque muchas veces una persona dice, yo estoy sano, me siento bien, pero está pasando por el síndrome metabólico. Omar, ¿qué son las enfermedades metabólicas? Para poner en contexto a las la enfermedades audiencia. metabólicas son las que afectan de manera general al cuerpo. Y estas se dan usualmente llevadas sobre todo por la obesidad, que desencadenan las siguientes, que serían obesidad, porque tenemos que recordar que la obesidad es una enfermedad inflamatoria, afecta muchos órganos y de manera general el cuerpo. Entonces también está la dislipidemia, también tenemos ahí lo que es la diabetes mellitus, la tipo 2. Recordamos que la tipo 1 es una enfermedad con la que se nace. El paciente tiene que llevar con ello toda la vida. La tipo 2 es una enfermedad que se adquiere con el tiempo. Con el tiempo. Entonces, una enfermedad metabólica es la que afecta al cuerpo y afecta a los órganos de una manera integral. ¿Y qué relación tiene la alimentación con el síndrome metabólico? O sea, es una 50-50. O sea, la enfermedad metabólica se ve afectada en la alimentación cuando una persona consume muchas azúcares añadidas, por ejemplo, muchos ultraprocesados, tiene un desequilibrio en cuanto a porciones y cantidades, lo que desencadena obesidad, desencadena dislipidemia, que es el aumento del colesterol, los triglicéridos, entre otras, y muchas veces, lamentablemente, llegamos a diabetes mellitus. Entonces, todo esto desencadena en que la persona se ve afectada por varias enfermedades por un factor que es la obesidad. Doctor, ¿y qué alimentos favorecen la resistencia a la insulina? La favorecen de manera positiva, no tenemos ahí dos vertientes. La favorece a que se produzca. Serían los ultraprocesados, la grasa saturada y poliinsaturadas, que esto es lo que van a hacer que nos cause nuevamente diabetes, dislipidemia, y los que revierten o ayudan a revertir de alguna manera esa resistencia a la insulina vendrían siendo las grasas buenas que encontramos en el pescado, por ejemplo, en los aguacates, los omega 3 y las grasas que encontramos también en nueces, tipo almendra, maní, entre otras. Doctor, ¿y qué nutrientes ayudan a mejorar la sensibilidad a la insulina? Para que el músculo capte mejor la insulina, antes que todo la fibra. ¿Por qué la fibra? Porque la fibra va a hacer que no se absorba de una manera tan agresiva ciertos nutrientes malos. Porque los nutrientes son nutrientes. El problema es cómo se captan y la cantidad en lo que se ponen. Además de la fibra tenemos aceites tipo omega 3. También tenemos el zinc, el cobre, el magnesio, que son minerales que el cuerpo los utiliza para una mejor absorción de la misma. Doctor, ¿por qué el exceso de azúcar se asocia con la diabetes tipo 2? Ahí viene algo muy conocido y que la gente le gusta estudiar mucho. El problema con esto es que van a haber picos constantes de insulina, lo que va a hacer que el páncreas esté produciendo más insulina para que el músculo lo capte. Esto con el tiempo lo que va a hacer es que el cuerpo diga, bueno, esta es la cantidad normal de insulina que hay, ahí comienza la resistencia a la insulina. Entonces, el músculo no va a trabajar de manera adecuada para captar esa glucosa en sangre y con esto viene, pues, la resistencia. Tenemos que aclarar, o mejor dicho, mencionar que uno de los síntomas principales de la resistencia a la insulina y que el paciente lo va a ver es una dificultad para bajar de peso. Además de un síntoma visible que se ve en estos pacientes es que tienen unas marcas negruzcas o oscuras, muchas veces en la frente, en las mejillas o en el cuello. La piel se vuelve un poco áspera y rugosa y es un síntoma físico de que hay una resistencia a la insulina. Esto se llama acantosis nigricans. Ahí hay una señal para que uno se identifique. Sí, doctor, hay un término que usted ha utilizado y que quizás el público no es familiar con él, que es la palabra dislipidemia.
La pregunta es, ¿qué es la dislipidemia para el público y qué tipo de grasa aumenta el riesgo de dislipidemia? La dislipidemia no es más que el aumento descontrolado de lo que son el colesterol total, el colesterol malo, que es la lipoproteína de baja densidad, que le dicen o se marca en los exámenes como LDL, y los triglicéridos. Recordando que los triglicéridos son los que dan un mayor potencial a una enfermedad o un accidente cardiovascular, dígase un infarto. Entonces, ¿qué grasas nos darían estos factores para que aumente o se produzca una dislipidemia? Pues el exceso de grasas saturadas y poliinsaturadas que se encuentra sobre todo en los aceites y en las frituras que utilizamos normalmente, en aceites vegetales, en los embutidos y en el exceso de consumo de azúcares refinadas y ultraprocesados. Señores, recordarles que el doctor Omar Reyes es parte del Centro de Integral de Diagnóstico y Seguimiento. Todos los martes él está con nosotros y estamos por allá y los esperamos. Recuerden que en el centro nos pueden visitar cualquiera que desee. sí. No solamente atendemos a personas ciegas ni niños dentro del espectro. Tenemos también consulta para un público en general. Omar, ¿qué grasas son protectoras para el corazón? Ustedes saben que yo le voy a decir que el aceite de oliva, ¿verdad? Sí. Entonces, el aceite de oliva es nuestro aliado que está 1A siempre. Además del aceite de oliva, vamos a tener lo que es el aceite de aguacate, que es bastante bueno. Vamos a tener el aguacate per se. Siempre vamos a decir que cuando se pueda consumir algo natural, lo vamos a consumir natural. Entonces, aparte del aguacate, el aceite de oliva, también tenemos los frutos secos. O sea, dígase almendra, pistacho, nueces, maní, pero teniendo en consideración que las porciones deben ser adecuadas. Las porciones son muy importantes porque tenemos que recordar que aunque sea bueno, el exceso hace daño, ¿verdad? Cuando consumimos, por ejemplo, aguacate en exceso, porque sí, uno puede, y sobre todo en este país que nos encanta tanto, fácilmente cualquiera en una comida se come un aguacate pequeño, pero el problema es que tiene una gran cantidad de grasa. Entonces estamos aportando demasiadas calorías en un solo alimento. ¿Y qué tanto, Omar, qué tanto afecta el sobrepeso al metabolismo? Bueno, el sobrepeso va a desencadenar todas estas enfermedades metabólicas, porque, por ejemplo, una persona puede tener un sobrepeso que se puede manejar y no necesariamente va a haber una afectación a nivel de órganos o va a provocarse alguna enfermedad, pero cuando ya pasamos a una obesidad y hay una circunferencia abdominal aumentada sobre 105 centímetros en los varones y en mujeres, pues lo que va a haber es una alta posibilidad de que esa persona pueda tener problemas cardiovasculares. Entonces es lo que tenemos que evitar. Doctor, hay una relación entre el desayuno y el control glucémico. ¿Por qué el desayuno puede influir en el control glucémico? Es interesante porque hay personas que no desayunan y no pasa nada, pero lo tienen de costumbre. Su cuerpo se ha adaptado a no desayunar y no hay picos de insulina en esos momentos. Usualmente cuando una persona no se desayuna, suele comer un poco excesivo. Vamos a decir que las cantidades son un poco elevadas y no necesariamente de lo que debería de ser. Siempre se recomienda romper el ayuno, porque tenemos que acordarnos que todos ayunamos al menos 6-7 horas porque dormimos. Entonces, siempre se le dice a los pacientes que lo ideal es romper el ayuno con proteínas, porque es lo primero que el cuerpo va a captar. Te vas a sentir saciado, le estás dando proteína, y con proteína me refiero a unos huevos revueltos, puede ser un sándwich de pollo, pero usualmente lo que uno consume en las mañanas suele ser huevo. Puede variar entre persona en persona. Yo no soy fan del café con pan en la mañana, sí unos huevos y luego el café con pan, no hay ningún problema, pero el desayuno evita que uno coma en exceso en próximos alimentos y que uno lo haga de una manera poco consciente. Bien, señores, decirle que la licenciada Ana García no está hoy con nosotros, puesto que se encuentra un poco indispuesta de salud. Omar, me gustaría saber
¿qué papel juegan las bebidas azucaradas en la obesidad? Porque, por ejemplo, yo, y tú lo sabes, porque soy tu paciente, tengo un problema con la Coca-Cola. Ay. Aunque yo me la tomo sin azúcar, esa no hace daño, pienso yo. ¿Qué tú me dices? El gran problema con las bebidas, o sea, jugos, puede ser de cartón, de pote, cualquier bebida que contenga azúcar normal es la cantidad de azúcar que tiene. O sea, vamos a decirle que, por ejemplo, una soda, para no decir esa marca en específico, una soda cualquiera va a tener el azúcar que uno necesita o que uno debería de consumir, no que necesita, porque el cuerpo no necesita ese azúcar, en el día entero, un vaso. O sea, ya de por sí vamos mal, porque usualmente uno no se bebe un vaso, se suele beber 1 o 2 o 3 vasos en el día. Entonces estamos abusando un poquito. En el caso de las bebidas dietéticas, o sea, una cero, una diet, aunque hace cierto daño, pero le va a hacer muchísimo menos daño porque tiene otro tipo de endulcorante. Me gusta. Lo único es tratar de no abusar. Yo, por ejemplo, le dije, vamos a cambiar de una normal para una cero, y usted se puede beber una en el día y no va a haber problema porque no vamos a estar consumiendo la gran cantidad de azúcar, lo que va a evitar que consumamos esas 200, 300 calorías nada más de azúcar refinada. ¿Y qué cantidad de azúcar se recomienda que debe consumir uno al día? O sea, ¿cuántos gramos? Porque, por ejemplo, yo con esto de que me declararon prediabético, cuando voy a comprar algo empiezo a ver la cantidad de azúcar, si pues, tiene. Ahí viene, no es un problema, pero es que azúcar per se, ninguna. O sea, uno no debería de consumir, azúcar per se. Si usted me dice carbohidratos, ya ahí sería dependiendo del peso que usted lleve, la actividad física, que eso se calcularía. En el caso suyo podrían ser, vamos a decir, unos 120 gramos de carbohidratos al día, aproximadamente. Pero esto bajo su régimen de alimentación, teniendo en cuenta de que le vamos a poner suficientes vegetales, que me va a consumir fruta y así. Eso solamente son carbohidratos fuera de las frutas, porque hay que acordarnos que los carbohidratos son las azúcares per se, el cuerpo lo metaboliza y son azúcares. Entonces eso va a variar un poquito dependiendo del peso y de lo que queremos hacer con cada persona. Dime una cosa, Omar, entre la azúcar normal, la que consume todo el mundo, y la azúcar que supuestamente es para diabéticos, que es una azúcar que es diferente, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué tanto daño hace la azúcar que supuestamente es para diabéticos en relación con la azúcar normal? Tenemos que, aunque se le dice azúcar, no es un endulcorante. Es para endulzar o para uno sentir que se va el amargo o ajustar. Pero no es azúcar per se. O sea, en relación una a otra, el cambio es 100%. O sea, el azúcar refinada, el azúcar blanca, morena, cualquier azúcar natural, le va a tener calorías. Estos endulcorantes no tienen calorías. Son otro tipo de químicos que a la larga se ha demostrado que hay algunos que tienen ciertas modificaciones a nivel de intestino que podría afectar, pero sería en un consumo muy, muy excesivo. No para una tacita de té o de café como se suele utilizar, porque usualmente un diabético lo utiliza no para cocinar, sino para endulzar un café. Entonces, sí se recomienda totalmente utilizar endulcorantes, sustituirlo por el azúcar. Sí, porque se ve que un sobrecito, según la información de ellos, contiene... se siente 10 veces más dulce que, por ejemplo, por eso molesta cuando tú lo pruebas, se siente raro. Y se te queda por mucho tiempo como el azúcar, el sabor a dulce. Exacto, pero el cambio vale totalmente la pena porque lo que no queremos son esas calorías extras, ni que hayan esos picos de insulina por el consumo del azúcar mismo. Doctor, yo he escuchado de entre los edulcorantes, los últimos, hay uno que se llama stevia y había escuchado anteriormente de uno que se llama aspartame. De esos dos edulcorantes, ¿cuál usted recomienda más? Porque he oído cosas del aspartame que no me han gustado. Y de la stevia tampoco. Ok, ¿Qué usted puede decirnos de estos dos desde su conocimiento y experiencia? Es como le dije, por ejemplo,
Va a relacionarse mucho con las cantidades que se utilizan. Hay un tercero que aquí no se utiliza mucho, se utiliza, pero por tener un costo un poquito más elevado, pues la gente como que no, o sea, le corremos, vamos a hacer. ¿Cuál sería ese, doctor? El Bravo tiene una ahora. ¿Cuál No sé sería si ese? el Bravo sí, el Bravo tiene una. No, o sea, ¿cuál, si se sabe el nombre o no? No te puedo decir el nombre, Habría que pero ver sí la vi de qué está y es compuesto. súper barata. Ese tercero, porque es como le dije anteriormente, Ujú. estos cambios se van a dar a nivel de intestino y podrían modificar la microbiota intestinal. Pero todavía faltan estudios. O sea, yo no le puedo decir este es mejor que este. Pero el tercero que le digo, sí hay muchas pruebas que lo ponen como el más noble, que sería el monk fruit o fruto del monje. Uno lo encuentra en casi todos lados. Primero, tiene un sabor bastante parecido al azúcar, no se siente ese químico que se siente con los otros. Con los otros. Hasta el momento no tiene ningún efecto secundario demostrado. Lo único malo es que el costo es ligeramente más elevado que los otros, pero costo-beneficio vale la pena. Si lo utilizamos, como le digo, Se trata de salud. endulzar. Exactamente. Doctor, ¿y cómo ayuda la proteína en el control del apetito y el peso? Hay que recordar que dentro de lo más saciante son las proteínas. Por el tiempo en que dura primero en hacerse digestión, uno va a sentirse satisfecho un poquito más de tiempo. El aporte que da a la salud muscular es imprescindible. Pues recordamos que uno dice proteína, 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 pero es porque a la larga lo que tú quieres sobre todo mantener es tu músculo. Si tú tienes un músculo saludable, hay una mejor captación de la insulina en el músculo y por ende de la glucosa. Entonces los niveles de azúcar se van a mantener estables. A mayor ejercicio, mayor cantidad de músculo, mayor absorción de glucosa a nivel muscular. Omar, ¿qué tan perjudicial es el exceso de carbohidratos refinados? Ahí están nuestros queridos panes, nuestras queridas galletas. Ay, Dios. Viene el mismo problema. Una cantidad de refinados muy elevada lo que va a hacer es que el cuerpo tan ultraprocesados, tan procesados ya, el cuerpo lo asimila muy rápido, no hay saciedad porque ya tú te comes una galleta, por ejemplo, a los 15-10 minutos, pues ya tú sientes que el estómago te hace que ya tú tienes como hambre nuevamente, pero fue porque se absorbió muy rápido, en el estómago el ácido lo disolvió muy rápido, entonces bajó muy rápido el intestino, ya estás procesándolo, tu cuerpo está absorbiendo esa glucosa porque son carbohidratos, y ya nuevamente tú tienes hambre y se repite el ciclo una y otra vez, entonces ahí hay un aumento de peso, lo que dispara que hay que acordarse de que el hígado graso se produce por un consumo excesivo de carbohidratos o alcohol, o ambas. Entonces, si ya tenemos un exceso de carbohidratos por un consumo abusivo de procesados, pues entonces ya ahí tenemos el aumento de la dislipidemia, tenemos una obesidad que va a ser subyacente y aumento de colesterol y triglicéridos. Entonces, Una cosa, Omar, ¿qué relación existe entre el hígado graso y la alimentación? Porque siempre escucho hablar del hígado graso. El hígado graso es cuando usualmente el paciente sobre todo tiene un abuso del alcohol, esa es la principal, y termina en una cirrosis hepática, que es donde nadie quiere llegar ni debería de llegar. Entonces se produce por un consumo alto en carbohidratos. Sobre todo a un paciente que llega a la consulta con un hígado graso, un hígado grado 2, por ejemplo, le vamos a bajar las cantidades de carbohidratos que consume, le vamos a aumentar la fibra. Usualmente se pone un suplemento de fibra porque muy difícilmente una persona que consuma ultraprocesados también va a llevar una dieta equilibrada. O sea, lo puede consumir uno que otro día, no hay ningún problema. Porque recordamos que no se prohíbe, en la alimentación no se prohíbe a menos que haya una enfermedad subyacente. Tú no puedes estar prohibiéndole alimento a la persona porque sí. Tú no puedes comer eso. No, porque va a haber un factor psicológico que te va a hacer enfrentarte a mí. Te va a decir, pero tú no me puedes estar controlando en eso, yo me lo voy a comer. Entonces eso hay que evitarlo. Pero puedes comer un día, no hay ningún problema. Y una cosa, Omar, siempre oímos hablar del azúcar, que hace mucho daño y eso, pero ¿cómo impacta el consumo de la sal en las enfermedades metabólicas? Hay que acordarnos, la sal es buena, el cuerpo la utiliza, pero el exceso de sal desencadena problemas renales. Los problemas renales
hay una relación entre corazón-riñón. Corazón bombea, riñón filtra. Cuando hay un abuso del consumo de sal, también hay canales en el corazón que tienen problemas, porque si hay un aumento de la sal, va a haber un problema con el calcio, entonces esto va a dar problemas cardíacos que se van a relacionar con, con problemas renales, y estos problemas renales pues hacen que el ciclo crezca un poquito. Entonces el abuso de sal, sobre todo hay que tener en cuenta que en estos días, creo que ustedes vieron un joven que estaba diciendo que se puede tomar agua de mar poniendo 1/4 parte de litro. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque se puede desencadenar una hipernatremia. O sea, tu cuerpo va a tratar de mantenerse hidratado, pero tú estás entrando tanta sal que lo que va a tener un fallo renal. Entonces, cuidadito con eso. Doctor, y hay que pensar otra cosa. Los niveles de contaminación que tienen las aguas marinas, también, que no se puede jugar con eso. No, exacto. Puede que pudiera que tomarse un vasito de agua de mar no te haga tanto daño, pero y entonces el índice de contaminación, ¿tú sabes cuál es el índice para poder tomártela? También es porque cierto. Ese es otro riesgo. Pero ese vasito de sal podría tener 10 veces más de la cantidad de sal que uno necesita en el día. Así también. Que, ojito con eso. Doctor, el dominicano siempre desayunaba mangú, huevo, salami y aguacate. Y al dominicano comenzaron a decirle que un desayuno igual de saludable era un cornflakes. Comer cornflakes con leche era igual de saludable. ¿Es eso verdad o eso fue una mentira del mercado? Eso fue plenamente mercadeo, porque tenemos que recordar que eso lo decían de que, estos muchachos gringos comen cornflakes con leche y tan grandísimo, pero realmente ahí fue que se comenzó a aumentar esta obesidad infantil, cuando comenzaron los niños a dejar las proteínas, porque los huevos son nuestra principal fuente de proteínas son los huevos, porque ahí tú tienes 6-7 gramos por cada huevo que tú te consumes. Los víveres son excelentes, siempre van a ser excelentes. El aguacate es una grasa buenísima. Y aunque no son los favoritos nuestros, los embutidos, pero yo prefiero que me coman el aguacate, el mangú, los huevos y salami, a que solamente me coman el cornflakes, porque es azúcar que tú estás dándole. Pues nos engañaron, doctor. Nos mintieron. ¿El mercado? Pues bien, doctor, finalmente, ¿cómo influye la hidratación en el metabolismo? Tenemos que tener en cuenta que sin una hidratación adecuada, nuestro sistema digestivo no va a dar el 100, entonces van a haber problemas de absorción, el metabolismo no va a trabajar adecuadamente, y por metabolismo me refiero a todos los procesos metabólicos que el cuerpo cumple, que son miles. Entonces, una hidratación adecuada favorece que tu cuerpo trabaje de una manera adecuada, que haya una mejor captación de los nutrientes, y esto favorece de una manera positiva a que haya menos enfermedades. Finalmente, doctor, ¿se pueden prevenir las enfermedades metabólicas con la alimentación? Claro que sí. Y el truco para esto va a ser una alimentación lo más equilibrada posible. Vamos a consumir proteínas, dígase carnes, huevo, pescado. Vamos a consumir granos, arroz, trigo, víveres. Vamos a consumir también grasas buenas, que serían pescados, nueces, maní, pistacho, almendra, lo que se consigue también en el colmado, recordemos eso. Vamos a consumir también ensaladas, la parte verde y las frutas también, para el aporte de minerales y vitaminas. Doctor, usted siempre tan didáctico, muy directo, muy claro. Entendemos que el público hoy ha aprendido bastante sobre cómo alimentarse adecuadamente. Muchísimas gracias y continuamos con Capacidades al Límite, doctor. Para mí un honor estar aquí y recordarles que nos vemos en Secapsi los martes. Excelente. Usted está escuchando Capacidades al Límite. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del Secapsi cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención psicológica y asistencia médica, ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Personas con discapacidad o referidas del Ministerio de Educación no pagan. En Secapsi seguimos haciendo de la inclusión un compromiso de todos. Usted está escuchando
Capacidades al límite. La posverdad en la política dominicana, la manipulación a través de las redes y una narrativa del poder cada vez más optimista. Los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, cuando se refieren a la parábola del sembrador contada por Jesús a sus discípulos, incluyen la sabia frase, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pocas frases pueden ser más justas ni más agraciadas que esta en la presente coyuntura de tiempo en que nos ha tocado vivir, pues viendo no vemos, escuchando no escuchamos y ni siquiera con las evidencias a mano creemos en las verdades que van mostrándonos la vapuleada y cada vez menos atendida razón. Nunca como ahora la humanidad había prescindido tan alegremente de su ética y de su conciencia para vivir vidas falsas y digitales, vidas banales, arropadas con la larga sábana de la superficialidad, para vivir con poca o ninguna sensibilidad, con poca o ninguna profundidad, como si vegetáramos en vez de existir, como si la imagen que creamos y creemos de nosotros mismos importara más que la persona que somos. Es en este contexto que la posverdad, esto es, la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales, ha encontrado mejor asiento en nuestra vida cotidiana con las informaciones que recibimos de los medios y sobre todo con los discursos de la clase política gobernante que pretende con su narrativa de optimismo influir en nuestra percepción por medio de reinterpretar la realidad. Esta posverdad, que no necesariamente es mentira, está llena de informaciones inexactas o engañosas que se presentan como ciertas, aunque no estén basadas en hechos verificables. En esto, los últimos gobiernos que ha tenido la República Dominicana se han pulido y profesionalizado a niveles de maestría y doctorado, pues nuestra clase política ha entendido que lo que dicen no tiene que ser verdad, con que lo parezca, basta. Los mejores ejemplos con la presente administración vienen incluso desde el primer gobierno de 2020 con aseveraciones como las siguientes: vamos a eliminar impuestos si es necesario y consensuar cualquier tributo con la población. O esta: no vamos a someter ninguna reforma tributaria que aumente impuestos. Y esta última: no habrá impunidad sin importar apellido ni posición. La ciencia política estudia este fenómeno de la posverdad y lo explica maravillosamente cuando dice que este fenómeno supedita los hechos objetivos a los prejuicios ideológicos. Un buen ejemplo es cuando se habla de los dos sexos existentes, el masculino y el femenino, y se afirma categóricamente que el embarazo es un proceso biológico que ocurre en personas con aparato reproductor femenino funcional, pero las personas con prejuicios ideológicos quieren pretender que eso no debe mencionarse porque es ofensivo, cuando la realidad es que se trata solo de una verdad objetiva. Otro caso de esta posverdad es cuando se articula un discurso político radical que falsea la realidad para instalar una narrativa con un gran escenario de opinión pública con el que se logra imprimir miedo en la población, como es el caso de los protocolos migratorios más estrictos en los hospitales dominicanos, porque con ellos supuestamente se controla el aumento de pacientes extranjeros, cuando la verdad objetiva es que no hay datos concluyentes que respalden el hecho de que los migrantes sobrecarguen el sistema de salud. De lo que sí existen datos objetivos es de la pobre inversión del gobierno en salud y hospitales. La verdad objetiva es que con ese prejuicio el gobierno se quita de encima la responsabilidad de invertir más recursos en salud para el bienestar de la clase trabajadora en el país, y con su aseveración de que los inmigrantes le quitan las camas en los hospitales a los dominicanos, lo que logra el gobierno, tanto este como los anteriores, es crear un sentimiento o percepción sin evidencia clara de narrativa, sino de posverdad. Lo terrible y triste de todo esto es que con la posverdad el conocimiento experto y el debate público no tienen ningún valor. Lo banal impera y la democracia es simple caricatura, igual que las instituciones. La creatividad se centra en la mentira y en el linchamiento moral de los contrarios, despertando en los seguidores y destinatarios del mensaje engañoso un odio visceral que sepulta el raciocinio y la paz social. Como afirma Gregorio Montero en su artículo La posverdad,
llamado Cuando la manipulación y la mentira se hacen regla, publicado por el Instituto Nacional de Administración Pública INAP en la página oficial del gobierno dominicano. La mala noticia es que con la propagación de las redes y el hecho de que cada persona se haya convertido en un potencial comunicador con posibilidades reales de multiplicar su mensaje al infinito, crece el peligro de que la posverdad se utilice y sea cada vez más útil a los fines de manipular a las masas. El riesgo es real, toda vez que el cúmulo de información es tan grande que una noticia oculta a la otra. Un escándalo de corrupción sepulta al otro, una tragedia sustituye a la otra, porque en esta nueva modalidad el pensamiento crítico anda de vacaciones y las emociones son las nuevas ideologías dominantes. Las bromas, el sinsentido, el chiste rápido y fácil se viralizan más rápido que los hechos, y lo que más se comparte no es lo verdadero, sino lo que provoca enojo, miedo, sorpresa, indignación, porque la mentira emocional pasa a tener más ventaja que la muy aburrida verdad. En redes todo parece válido, porque se mezclan la noticia real con la opinión personal, y la opinión personal con el rumor con el meme y el meme con la propaganda. Los influencers funcionan como autoridades morales, e incluso hay muchas personas que confían más en un youtuber, un tiktoker y un político viral que en un científico, un periodista o una institución oficial, porque en esta modernidad que nos arropa, la confianza se basa en carisma y no en pruebas. Y de estar equivocado, pregúntenle al buen amigo Alofoque, que de influencer pasó a ser un personaje de culto de la cultura dominicana actual. Pero no nos distraigamos y sigamos con nuestro tema de la posverdad. En la política dominicana, esta se manifiesta cuando lo que se dice importa más que los hechos. La emoción sustituye al análisis, cuando las redes amplifican los rumores y finalmente cuando la percepción pública se convierte en arma electoral que decide el futuro de la mayoría. A todo esto, y según las autoridades que nos gobiernan, hay razones para sentirnos optimistas, aunque la realidad es que las cifras sobre crecimiento económico, seguridad y servicios sociales no coinciden con los datos de las instituciones responsables de producirlos. La tasa de homicidios aumenta cada día más, la cobertura y calidad de los servicios públicos es cada vez más precaria y finalmente, para que perdamos el poco de fe que nos queda en la humanidad, quienes gobiernan, al preguntárseles sobre algún escándalo de corrupción cercano, se apresuran a afirmar casi con ingenuidad no tener conocimiento del caso, pese a ser nuestras autoridades, por su acceso privilegiado a la información, las personas mejor informadas de este pedazo de tierra perdido en el Caribe, al que llamamos eufemísticamente país. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Para que estés al tanto de los avances tecnológicos en Capacidades al Límite, tecnología accesible. Muy buenos días, amigos de Capacidades al Límite. José Gómez con el segmento Tecnología Accesible. Bueno, señores, en estos momentos voy a mostrar un tema que es muy interesante para los que manejan los dispositivos iPhone. Aquí voy a mostrar algo que tiene que ver con la seguridad de nuestro dispositivo. Miren, en iPhone tenemos la facilidad que desde la pantalla de bloqueo podemos acceder al centro de control, que es el centro de control donde nosotros podemos activar y desactivar el Wi-Fi, datos móviles, Bluetooth, modificar el brillo de la pantalla, encender y apagar la linterna, muchas funciones. Y también podemos acceder a lo que es el centro de notificaciones, entre otras cosas más. Aquí yo les voy a mostrar cómo podemos desactivar de que no se pueda acceder a esas funciones desde la pantalla de bloqueo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a ustedes les roban su dispositivo móvil, que ojalá que nunca pase, pero debemos siempre de estar prevenidos. Si la persona accede al centro de control desde lo que es la pantalla de bloqueo sin tener que desbloquearlo,
¿Qué va a pasar aquí? Esa persona puede activar el modo avión y el teléfono queda sin señal alguna. Es decir, que va a perder todo el rastro de lo que tenga que ver dónde está la ubicación. Si lo llaman no podrán entrar llamadas, no le entraría ninguna señal Wi-Fi, en fin. Ni tampoco señal telefónica. Entonces, esto es importante que lo aprendamos porque debemos de prevenir en cualquier situación que nos pueda ocurrir. Entonces vamos a acceder a lo que es ajustes para poder ver cómo configurar esta opción. Selector YouTube, ajustes, activo, ajustes. Bien, aquí en ajustes vamos a ubicar lo que es Face ID y código. Vamos a buscarlo. Búsqueda, Face ID y código, botón. Ok, aquí tenemos el Face ID y código. Cuando entre aquí me va a pedir la contraseña de mi dispositivo, si tengo alguna establecida. Me imagino que la mayoría de ustedes sí tienen lo que es una clave o también el Face ID. Si tienen Face ID, por razones lógicas deberían tener también su código de desbloqueo, que es el que deben de colocar en estos momentos. Ajustes, cancelar, botón. Introduce el código. Aquí está, vamos a colocarlo. Ajustes, Perfecto, ahí botón está. atrás. Entonces vamos a buscar una opción. El iPhone puede permitir acceso al estar bloqueado. Encabezamiento. Permitir acceso al estar bloqueado. ¿Qué pasa aquí? Todas las opciones que me van a aparecer a partir de ahora son las funciones que yo puedo acceder a ellas sin tener que desbloquear mi dispositivo. Vamos a escuchar. Visualización y búsqueda. Conmutador activado. Eso lo podemos dejar así. Centro de notificaciones. Conmutador activado. Por ejemplo, si ustedes no quieren acceder a las notificaciones desde su pantalla de bloqueo, lo desactivan y listo. Centro de control. Conmutador desactivado. Yo lo tengo desactivado, pero lo voy a activar para que ustedes... Activado. Vamos a seguir viendo. Widgets, pantalla de bloqueo, actividades en directo, Siri, conmutador, activado, responder con mensaje, conmutador, activado, Esto es cuando me llaman. control de casa, conmutador, cartera, En fin, hay muchas funciones, pero la que nos interesa en estos casos sería el centro de control. Vamos a bloquear nuestro dispositivo y vamos a tratar de acceder al centro de control desde la pantalla de bloqueo. 7:20, red móvil, intensidad del centro de control, Se dan cuenta que accedí al centro de control sin desbloquear mi dispositivo. carga de la carga alimet, escanear código, botón, Vamos a salir. 7:20, Face ID, linterna, Face ID no ha detectado la cara, Es decir, que está bloqueado. Vamos a desbloquearlo. Ahí está. ajustes, Entonces, cámara, botón, búsqueda, botón, debemos de buscar nuevamente Face ID y código, porque esto es un apartado que siempre hay que ingresar la contraseña, porque es un apartado solamente de ustedes. No todo el mundo puede acceder a él porque son informaciones muy personales. Entonces, si yo bloqueo mi teléfono o salgo de ajustes o me voy a otra aplicación, siempre voy a tener que nuevamente ingresar el código para poder acceder a las funciones nuevamente. Face ID, código, Face ID cancelar, Perfecto. Ajustes, botón atrás, Entonces volvemos a buscar la opción permitir acceso al estar bloqueado, encabezamiento, permitir acceso al estar bloqueado. Vamos a ver. centro de centro de control, conmutador, activado, Ok, está activado. Vamos a desactivarlo nueva vez desactivado, y vamos a bloquear nuestro dispositivo nuevamente. Ahí está. Encendemos pantalla. 7:26 página, red móvil, Stray, carga de la batería 87 inténtalo de nuevo. Red móvil, intensidad de la señal, Miren, ahí estoy haciendo el gesto de 3 dedos hacia arriba y no accede al centro de control. Esto es
más que una configuración es seguridad. Esto le puede brindar a ustedes más facilidad al momento de encontrar su dispositivo, porque lo pueden rastrear y la persona quien haya robado su dispositivo no podrá, lamentablemente el caso para ellos, claro, no podrá desactivar lo que es la red móvil ni la localización ni nada por el estilo si no se sabe la clave del dispositivo. Así que nada, señores, yo espero que lo tomen en cuenta, espero que les sea de utilidad y nada, será hasta la próxima semana que volveremos con este segmento Tecnología Accesible con José Gómez. Y nos despedimos de su programa Capacidades al Límite. A las 9 en punto estaremos con todos ustedes la próxima semana. Estuvimos con todos ustedes Ana García, José Fernández, Ramón Gil, en controles Nilson Medina y quien les habla José Gómez. Hasta la próxima. Éxitos 90.